Buenas noches y bienvenidos a nuestra entrevista en Canal 6 Televisión. Hoy hablamos de la candidatura de Alejandro López bajo el lema Seriedad y Progreso, la candidatura que el Partido Socialista presenta a las próximas elecciones municipales y autonómicas, recta final para el 28 de mayo, y hablamos de Aledo. Durante la legislatura 2015-2019 el alcalde fue Juan José Andreu, al cual tenemos hoy en nuestros estudios. Muy buenas noches, alcalde. Buenas noches, Juan. Y bueno, agradecemos su presencia porque vamos a aclarar pues ciertas cosas que se han dicho y que los vecinos de Aledo pues deben de conocer. Cosas que, por cierto, ocurrieron durante la legislatura en la que usted estaba gobernando. Claro, efectivamente. Siempre conviene poner los puntos sobre las IES. Normalmente un alcalde, cuando llega a este recta final, como tú dices, de legislatura, pues se dedica a vender su gestión. Pero cuando no puede vender bien la gestión, pues claro, ¿qué tiene que hacer? Echar mano de que si había deuda, que si el alcalde anterior dejó deuda, que si hubo tanta deuda y que no se quitó y que hubo muchas cosas sin pagar y tal. Entonces, claro, eso conviene aclararlo, porque yo fui el alcalde anterior, efectivamente, no me cogí prácticamente de vacaciones en los 4 años y aunque cada concejal llevaba su área, yo también controlaba absolutamente todos los números y cifras del ayuntamiento. Entonces, lo que no es cierto hay que aclararlo. ¿Y qué hay de cierto y qué no hay de cierto en torno a lo que manifestó recientemente el candidato de Aledo Avanza? Bueno, recientemente en todas las entrevistas no pierde oportunidad de que si quedó tanta deuda y demás. Tampoco se refiere al ahorro que tuvo, ¿no?, en la época del COVID, ¿no?, que por cierto el ayuntamiento funcionó bastante mal, pero bueno. Pues de cierto hay que en nuestra legislatura hay un informe del secretario, que no lo hago yo, que lo firma el secretario del ayuntamiento, que es la persona que tiene que dar fe jurídicamente de que los datos son fehacientes y correctos, de que la deuda se bajó en 1.200.000 euros. Es más, se bajó mucho más, pero no podíamos incluirlo en el informe porque ciertos datos todavía no estaban contabilizados. De hecho, que luego restregaron bastante los datos de deuda que yo publiqué cuando yo entré. En esa información faltaban nada más y nada menos que todas las facturas pendientes que había a proveedores desde el año 2008 hasta el año 2015. Es decir, que publicamos la deuda financiera, los préstamos, otras cosas que se contabilizan para la deuda, pero faltaron todas las facturas, que es el grueso de la deuda que nosotros quitamos. Entonces, no son ciertos los datos que se han dado aquí, ¿vale?, respecto a la deuda de la legislatura anterior. Los datos que ha dado de que ha quitado 600.000 euros de deuda, pues mira, no te puedo decir si son ciertos o no, Juan, porque hace 2 semanas yo, como concejal legítimo y portavoz del Grupo Municipal Socialista hasta que pase esta legislatura, es decir, hasta el día 28, solicité formalmente revisar unos expedientes al ayuntamiento, de los cuales solo se me admitió parcialmente esa solicitud para darme el dato de el dinero que ingresó el ayuntamiento para el arreglo de los caminos del Coto. Que eso es otra y ahora después lo comentaremos. Menuda chapuza que han hecho, ¿vale? Entonces, el resto de expedientes no me dejaron tener acceso a ellos. Ni el alcalde, ni el secretario. Secretario que, claro, en su momento estuvo en Aledo y tuvimos que prescindir de él porque vimos que no era una persona adecuada para nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, ¿a qué le teme que yo tuviese acceso a esos datos para venir aquí y dar las cifras o bien confirmar lo que él dice, que no puedo decir ni que sí ni que no, porque no he podido revisar esos expedientes, porque no me han dejado que lo revise, ¿vale?, y que venga aquí, que lo diga, a ver si es cierto o no es cierto. Y si los datos que dan son los que son, pues uno no se lo explica, no se explica cómo el concejal de Hacienda en el año 2020 ya dijo que el ayuntamiento no tenía un duro una vez que pagaban los gastos corrientes, solamente si venía alguna subvención de fuera y demás. Y lo que no se entiende es que si hay una póliza de 250.000 euros que dejé yo
por si acaso hacía falta para el ayuntamiento, y además 400.000 euros en las cuentas, ¿cómo es posible que solamente hayan terminado los 2 proyectos que yo dejé iniciados y que cuando entró rescindió los contratos? Probablemente le costaría algo al ayuntamiento. Y además, otro gran proyecto que nosotros íbamos a hacer y estaba presupuestando 280.000 euros en su día, que era asfaltar los caminos del Coto, que se iban a quedar, pues la verdad que muy bien, pues han hecho una chapuza. Pero una chapuza, las 4 gotas que han caído estos días han vuelto a llenar una capita de asfalto de 5 centímetros, que en algunos sitios son bastante menos, y de un camino muy hermoso, que de por lo menos 6 metros que hay, pues no sé si se han asfaltado 3 metros, la mitad, ¿vale? A unos vecinos está pegado a sus parcelas, a otros vecinos no está pegado a sus parcelas, los vecinos que han pagado aparte le han asfaltado su entrada, el que no ha pagado no se le ha asfaltado su entrada. Entonces, ¿cómo es posible que un alcalde que alardea aquí de que tiene presupuesto suficiente en las cuentas del ayuntamiento es capaz de hacer esas obras y hacer esas semejantes chapuzas? Otra de las obras que yo dejé iniciado varias calles del pueblo y un parque infantil. Desde luego el parque infantil no es ni la sombra de lo que había en el proyecto. Esas calles del pueblo se han quedado con el proyecto que yo dejé, pero acordamos con los vecinos que las íbamos a dejar igual que dejamos las calles que arreglamos después porque se quedaron mucho mejor. En fin, son cosas que no terminan de entenderse, Juan. Por tanto, cuando usted deja el ayuntamiento de Aledo, no existe tal deuda, está prácticamente todo al día. No, eso no es. Porque yo cogí el ayuntamiento con alrededor de 5 millones de deuda. Pero publicamos 4 y pico, por lo que te digo, que después de publicarlo, el funcionario que hacía de secretaria accidental, pues no nos alumbró, digamos, ¿vale? Y nosotros no nos acordamos, o lo vimos después, que no se incluyeron todas las facturas pendientes que había a proveedores desde el año 2008 hasta el 2015, por ejemplo. Estas facturas o estos documentos eran los que usted quiso ver y no le dejaron ver. Claro, entre otros, sí. La deuda de la basura, por ejemplo, eran 260.000 euros cuando yo entré, la dejamos a cero. Bueno, a cero no, faltaron 4.000 euros de junio a diciembre, sí, efectivamente, 4.000 euros de junio a diciembre del 2019. La deuda que también comentó él aquí, que dejamos 40.000 euros con Iberdrola, hombre, dejamos 40.000 porque nos encontramos 80.000. Cambiamos todo el alumbrado a luces LED, tanto el público de las calles como el de los edificios municipales. La planta que hay solar fotovoltaica en el pozo de agua potable de Aledo, eso se quedó gestionado por nosotros, 80% a fondo perdido, venían esas subvenciones, que no se hizo un año antes porque, y aunque me hacían a mí responsable, el secretario, en lugar de tramitarlo en plazo, lo tramitó un día después de pasarse el plazo. Vamos, la culpa que tendrán mis concejales o yo de que un secretario publique las cosas después de pasarse el plazo. Por ejemplo, no he oído que el alcalde actual haya dicho aquí que el ayuntamiento podíamos haber aprovechado en el 2016 hasta 6 arreglos de caminos rurales, que era él, el funcionario encargado de hacer esa tramitación, y que esa tramitación fue tan chapucera, y me gustaría que lo dijera aquí, que solo enganchamos un camino. Precisamente arreglamos el que menos falta tenía, el del estrecho. Nunca viene más, darle un repaso, pero es que ese camino es el mejor de todos los que se solicitaron. Y todavía lo pillamos de rebote, porque un ayuntamiento que iba antes que nosotros, que nos hubiésemos quedado sin ningún solo camino, tenía deuda con Hacienda o con la Seguridad Social, no recuerdo, y entonces nos lo dieron a nosotros. ¿Quién me dio esa información, Juan? Hombre, si yo veo que el ayuntamiento reúne los requisitos y las condiciones de poder coger 6 arreglos, arreglar 6 caminos públicos con subvención, y veo que no pillamos prácticamente ninguno, pues ¿qué hicimos? Pues mi teniente de alcalde y yo fuimos a Murcia, estuvimos hablando con el jefe de funcionarios que llevaba ese tema, y este señor nos lo explicó. Todas las tramitaciones de todos los caminos, excepto ese que se arregló, tenían deficiencias graves. Y todas las tramitó él como funcionario del ayuntamiento y responsable
de la oficina técnica pues se encarga del tema de urbanismo, catastro y demás. No he oído que haya dicho nada de eso aquí, por ejemplo. Volviendo al tema económico, ¿el Partido Socialista sabe a día de hoy cómo están las cuentas municipales? Tampoco. A ver, la información que dan es poca. Es cierto que desde la oposición poco podemos hacer, Juan. Yo entré en el 2007, gané las elecciones en el 2015, que si te digo la verdad, yo ya me presenté para dejármelo, porque hombre, ya después de 2 legislaturas, pues también uno se aburre, 2 legislaturas, pero de tomárselo uno en serio, de estudiar toda la documentación, de hacer propuestas, todas las propuestas que yo hice en la legislatura y que salieron bien y que conseguimos sacar al ayuntamiento hacia adelante, se las había propuesto antes al alcalde anterior, a Simón Alcaraz. Si no las puso en marcha fue porque no quiso. O sea, fue una oposición muy leal, muy dura y exigente, sí, pero muy leal. Propusimos todo, incluso decíamos, ponlas en marcha, si a nosotros nos da igual, no vamos a decir que porque lo hayamos hecho nosotros dejamos de... O sea, que no dejes de ponerla en marcha porque lo haya solicitado la oposición, que en ese sentido no vamos a ser desleales. Hemos demostrado muchas veces que no hemos sido desleales. Por ejemplo, con la oposición cuando estábamos gobernando, ¿no? Y eso está muy feo, Juan. Mira, se hizo una obra de un aseo en un parque que suelen ir a pasear las personas mayores, porque además hay ciertos dispositivos de estos para hacer gimnasia, pues que si una bicicleta, que si para mover los brazos, que en fin. Y las personas mayores pues suelen ir, se dan un paseo y allí se utilizan para charlar, unos pedales, están hablando y dándole a los pedales. Pero claro, cuando tienen ganas de ir al aseo, pues o dejan de ir al parque o tienen que hacerlo por allí como pueden, que los pobres, pues claro, nos lo reclamaron y hicimos el aseo. El aseo está más de 4 años terminado y está sin abrir. ¿Por qué está sin abrir? Porque lo hicimos nosotros. Ese es el motivo. Pues así está llevando la legislatura el alcalde con su equipo de gobierno. Hablaba usted de caminos rurales y también habló, por cierto, aquí el candidato de la Avanza del Plan General de Ordenación Municipal. Ese caballo de batalla al cual hizo referencia el alcalde, también acusó en este caso al Partido Socialista sí. De no querer dar el visto bueno al Plan General. Sí, claro. Habló de Montisol, de que si eran zonas, caminos privados, no se podía urbanizar sin estar aprobado ese plan. Dijo una serie de cosas... Sí, dijo una serie de cosas que, a ver, cuando se dicen medias verdades cargando mucho al beneficio propio, pues hombre, al final se desvirtúa. Yo he dicho siempre lo mismo. El plan general que él ha aprobado provisionalmente, igual que lo hice yo en su momento, solo que él le ha añadido unos requisitos, no sé cómo decir, unas condiciones, ¿no? Los funcionarios de la consejería que había que subsanar para poder aprobarlo, tal cual estaba, el que yo aprobé provisionalmente. Perdón. Tiene una cosa que yo no iba a aprobar jamás en la vida, porque cuando a uno le presentan un buen proyecto, un proyecto de sector servicio, un proyecto que va a dar mucho empleo, un proyecto que le viene bien al municipio y demás, y lo incluye en el plan general, un proyecto, estamos hablando, Juan, de 3 millones de metros cuadrados, cuidado. Ya tenemos un pufo, que es el Cabezo del Molino, con 1.200.000 metros, y estamos hablando de un proyecto, que como se apruebe el plan general, va a ese proyecto de 3 millones de metros cuadrados, y nos enteramos por casualidad, porque claro, los promotores nos lo vendieron muy bien, muy felices, todo perfecto, claro, el proyecto nos encantó, para personas mayores, una universidad para mayores, una clínica para un centro de estudios para enfermedades relacionadas con las personas mayores, un centro de congreso, un restaurante panorámico, eso estaba ya en la parte de Totana, y luego viviendas tutorizadas para mayores cuando son independientes. Cuando son dependientes se pasan de unos chaletitos muy bien a unos apartamentos con servicio médico y de ahí ya pasaban a una residencia, todo perfecto. Claro, después de estar incluidos, entonces nos dicen que sin las 4.500 viviendas que llevaba anexo el
el proyecto no se podía hacer todo de las personas mayores, digo, y eso ya empezaba a oler mal, y muy mal. Pero cuando ya vas a Murcia y un director general, que vamos, nos lo dijo a mi teniente de alcalde y a mí, que no tiene, que no fue a mí solo, no, puedo decirlo alto y claro, y no voy a dar el nombre, pero podría darlo si hubiese que darlo. Nos dice que hasta 3 inversores con la potencia necesaria para realizar un proyecto que estaba presupuestado o está presupuestado entre 700 y 1.000 millones de euros podían invertir y sacarlo adelante, y los 3, uno cuando llegó a Ledo dio media vuelta, el otro llegó hasta la puerta de la finca y el otro llegó a bajarse del coche, pero no llegó a recorrer toda la finca, ¿vale? Pues hombre, ¿cómo voy a aprobar yo un plan general con un proyecto de 3 millones de metros, teniendo Montisol, como lo tenemos ahí, que está estancado, y el día que se pueda poner en marcha, pues solamente hay que empezar a hacer viviendas y a venderlas, y de hecho una urbanización de las que probablemente un sitio de los mejores de toda la región de Murcia, metido ahí en la sierra. O sea, era un plan general, alcalde, de 4.000 viviendas, o lo toma o lo deja. Claro, de 4.500 viviendas, más luego la parte de las personas mayores y de todo ese trabajo, y tanto trabajo, y trabajo para acá, y para allá, y 4.500 viviendas. Digo, no, hombre, si ya tenemos 1.200.000 euros, que ya se nos ha comido ese terreno urbanizable del perímetro de Aledo, o sea, del término municipal, que son 50 kilómetros cuadrados. Añadimos esos 3 millones de metros cuadrados, tenemos Montisol también, con lo que supone, y luego tenemos la zona del Coto también, que fue una pseudo urbanización que no han tenido bastante los vecinos con sufrir al alcalde anterior, que dio lugar a que aquello se desarrollase y no tenga servicios ninguno, a que venga este alcalde a prisa y corriendo y con afán electoral, pues hacer lo que ha hecho, asfaltar allí de cualquier manera, como se ha asfaltado aquello. Bueno, es que no tiene nada que ver con hacer las cosas bien hechas. Pero ahora mismo, con la aprobación inicial, ¿no?, de ese plan general, sí, ¿el Partido Socialista se ve capacitado o se puede actuar sobre Montisol? A ver, yo intenté actuar sobre Montisol y fue imposible en 4 años, entre que no teníamos liquidez suficiente y fuimos de despacho en despacho, estamos hablando de con experiencia, que nos aseguraban que después de darle toda la documentación ellos verían la forma de darle para adelante y demás. Pues después de haber hecho un gasto de, si no recuerdo más, cerca de 6.000 euros entre un despacho y otro, en 2 despachos distintos, pues ya vimos que esto era cuestión de esperar a tener la liquidez suficiente y ya pues coger un bufete de abogados de estos que te cuesta un ojo de la cara, pero que de verdad te resuelven las cosas. Entonces no pudimos meternos de lleno porque Montisol tiene un atraso en cuanto a actualización de leyes de más de 40 años. Y eso no se soluciona tan fácil. Eso no es llegar y desmontar las calles y hacerlas nuevas y ponerte a construir y demás. Eso tiene mucha complicación a nivel documental y a nivel de ley, a nivel legal. Y en cuanto a los caminos del Coto, de los que usted hablaba antes. Sí, pues fíjate, ahí se metió una tubería el día que, bueno, para darle agua potable al cabezo del molino, y van a conectarla con el depósito del Taivilla. Y entonces pues destrozaron los caminos de tierra que había, pues bueno, claro, empieza a llover, se hunde por donde va la tubería, y los vecinos que viven allí o que vienen, que tienen de segunda residencia, pues claro, pues venga queja y queja, y la verdad es que no le falta razón, porque aquello es un desastre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que había un aval, que por cierto dejamos nosotros también tramitado, que era con el Banco Popular. Claro, después nos cogió cuando el Banco Popular desapareció y entonces tuvimos que solicitarlo al Santander, no valía la misma solicitud. Entonces, dejamos tramitado un aval por la tasación que hizo el arquitecto del ayuntamiento, que también prescindimos de él y luego él ha vuelto a reincorporar al ayuntamiento, de 77.000 y pico euros. De hecho, bueno, en el informe que se me ha entregado, que se me admitió parcialmente, pone 75.000. Era un poco más, eran 2.000 y pico euros más. Pero bueno, hay que ser precisos también en lo posible. Entonces, con ese dinero, pues se ha limitado a asfaltar lo que era la parte del camino por donde se metió la tubería,
Pero esos no son todos los caminos del Cotó, eso solamente es una fracción. Y si el camino tiene 6 metros de ancho y asfaltas 3, pues eso al final se queda de 3 metros. Si no le arreglas las cunetas, si no le echas nada, pues en cuanto caen 4 gotas se te enruna y se te llena de piedras, de zahorra, de la misma del camino. Y al final eso no es una solución ni es un buen arreglo. Eso es, bajo mi punto de vista, cuando una cosa se puede hacer bien y no se hace bien, es desperdiciar el dinero. Porque ese camino, que también estos vecinos estaban sufriendo que el camión de la basura no podía pasar o no era conveniente que pasase a recoger la basura que van pagando en su recibo, porque de pasar el propio camión por caminos de tierra, además de que se estropea el camión, que no es poco, también cada vez estropea más los caminos, con lo cual el arreglo tiene que ser doble, en doble sentido, tiene que estar bien arreglado, cueste lo que cueste, y ya está. ¿Y estos últimos 4 años cómo han sido en cuanto a relación entre gobierno y oposición? Nada, mira, la oposición no se puede hacer nada. Como mucho podemos informar a los vecinos de Aledo. Y yo he estado 2 legislaturas informando, uno ya tiene una edad y también tiene una serie de proyectos y de cosas que tiene que hacer. Entonces, pues llegó un momento que yo decidí que no continuaba más, porque además del tiempo que he estado, pues la relación con el equipo de gobierno es nula. Es nula, una soberbia y una prepotencia que por lo menos en nuestra legislatura o en la anterior no se había visto, por lo menos en ese nivel. Se proponen cosas, por ejemplo, se aprobó una ordenanza relativa al tema del COVID, ¿no? De beneficios, para ayudar un poco y demás. Y nosotros quisimos incluir ahí, porque los agricultores también estaban padeciendo en ese momento, que no encontraban gente para poder trabajar, que no podían contratar, que se le echaban todos los gastos encima, que había problemas de agua, que el agua estaba subiendo, en fin. Introdujimos una anexión, una reforma por adición a la ordenanza, que consistía en que los agricultores que fuesen de Aledo, pues el ayuntamiento pusiera 500 euros a cada agricultor a modo de subvención, como para paliar el gasto tan tremendo de agua y de todo en general que se les vino con la pandemia. Y entonces nos dijeron que eso no tenía nada que ver con el COVID. Sin embargo, ellos sí que aprobaron en esa misma ordenanza del COVID, por ejemplo, una ayuda a las familias numerosas, una exención en el recibo del agua potable, por ejemplo, ¿no? Entonces, las familias numerosas sí tienen que ver con el COVID, pero los agricultores no tienen que ver con el COVID. Entonces, después de proponer ciertas cosas o después de preguntar y ver que no te contestan ni siquiera la información que estás pidiendo, pues llega un momento que dices, hombre, pues si es que no me merece la pena. Que se quejase aquí, me han dicho, porque yo tampoco he visto sus entrevistas, bastante lo he visto ya en el ayuntamiento, que faltamos a un pleno súper importante, creo que dijo súper, puede ser, Juan. Importante. Yo quiero recordar que importante. Bueno, sí, pues que se ausentaron del pleno, no acudieron. Importante, pues no acudimos, Juan, porque mira, yo soy profesor en un instituto de FP y trabajo por las tardes. Cada vez que hay pleno, pues estoy trabajando. Y entonces me sabe más dejar a mis alumnos tirados y también al centro para ir a un pleno en el que yo no voy a solucionar absolutamente nada. Ellos van a aprobar lo que ya han pensado que van a aprobar y que no cuentan con nuestra opinión absolutamente para nada. Entonces, para 2 o 3 cosas que hemos propuesto y se nos han rechazado, pues dejamos de participar. Cosa diferente, en la legislatura que yo fui alcalde, fue distinta porque la oposición no presentó ni una sola propuesta para el municipio. Metió alguna moción de estos tipos que el PP manda a todos sus ayuntamientos, que son todas las mismas, por alguna causa en fin, social o lo que sea, pero ni una sola propuesta. Entonces, pues hombre, pues para estar perdiendo el tiempo y además encima le supone un coste al municipio, a todos los vecinos de Aledo, porque le cuesta 80 euros de dieta cada vez que vamos al pleno,
pues decidimos de que no hacíamos falta que fuésemos todos, con que fuese alguien a modo testimonial era suficiente. Lo que pasa que ocurrió que justo en ese pleno, pues ninguno pudimos ir. Y nos fuimos, le plantamos. Pero vamos, tampoco es para ponerse así cuando no nos ha tenido en cuenta para nada en toda la legislatura. Quiero decir que tampoco es... Bueno, el candidato, que es Alejandro López, Sí. habla de seriedad y de progreso. Por cierto, mañana creo que le tenemos citado aquí en los estudios de Canal 6 Televisión, Sí. en esta campaña electoral. Usted presentó al candidato y conoce al equipo. Sí. Como última cuestión, Juan José, Sí. ¿qué podríamos decir de Alejandro y qué podríamos decir de la gente que lleva detrás? Hombre, vamos a ver. Y del programa que presenta. Sí, sí. Yo tengo que decir que como siempre, y claro, parece que como soy del PSOE, pues claro, hablo a mi favor. Pero hablo de forma realista y cualquier persona de Aledo que conozca a los que se presentan en cada candidatura, pues tiene que reconocer que el mejor candidato desde luego es Alejandro. Todo el mundo conoce a Alejandro. Él, su trabajo de más de 30 años está relacionado con la gestión de seguros, de administración de empresas, contabilidad, todas esas historias. La gente que lleva en la candidatura son gente joven y preparada. Y además, lo digo porque me da la gana, pero además porque es verdad, son las personas, la candidatura que más preparación lleva de las tres que se presentan. Bueno, de las cuatro, si contamos a los paracaidistas de voz, ¿no? Entonces, es que no hay color. Nunca lo ha habido, pero en este caso, más todavía. Y además, nosotros no nos hemos inmiscuido en nada, pero él sabe perfectamente que cualquier cosa que necesite, si, en fin, consultar algo o algo de asesoramiento o no sé, cualquier cosa, pues siempre va a tener nuestra opinión y siempre va a tener nuestro apoyo. Entonces, no quiere decir que porque sea gente joven o gente nueva, que también va un concejal que hasta esta legislatura, ya tiene su experiencia, no están preparados, están mucho más preparados que el resto. De hecho, ahora que estamos hablando de esto, me acuerdo que les dije, no sé si fue en el primero o en el segundo pleno, al equipo de gobierno que ha estado esta legislatura, digo, mira, vais un poco soberbios para ser novatos todos los que estáis. Porque la portavoz del PP estuvo, pero vamos, estuvo de oposición, pero como si no hubiese estado, ¿vale? Entonces, nos dijo el concejal de Hacienda que le había apuntado su hermano, por lo Bajini. No tenemos experiencia en lo público, pero tenemos mucha experiencia de gestión en lo privado. Pues esa experiencia de gestión por lo privado no se ha visto. No se ha visto. Ese negarme poder ver esos expedientes y esa documentación para sacar todos esos datos que aquí han dicho con tanta rimbombancia, comprobar que son ciertos, pues no se ha visto, no se ha visto. De hecho, incluso alguna cosa que tiene gracia que lo digan, por ejemplo, el asunto de los vados me refiero a los vados permanentes, de salida de vehículos, Juan. Nosotros, es verdad que actualizamos la ordenanza de la tasa del agua potable y también la de los vados, con idea de queríamos utilizar parte de la zona del pabellón que está asfaltada, hacer un depósito de vehículos, hacer un convenio, un contrato con una grúa para tener el servicio de grúa municipal y total que se actualizó esa tasa. Cuando el jurídico empezó a haber problemas y pegas y que había que dedicarle más de lo que nosotros habíamos pensado, pues dijimos que no poníamos lo de la grúa. Entonces, ¿qué pasa? Que la ordenanza subía, pues ya no me acuerdo, un 100 o 200% respecto a lo que se pagaba, pues se pagaban 10 o 12 euros al año por cada vado. ¿Qué pasa? Que con una subida tan grande y que eso al ayuntamiento le reportaba unos 10, 12.000 euros al año, pues decidimos, como era un impuesto y una tasa municipal, decidimos de no pasarlo. Y estuvimos los últimos años de la legislatura que no pasamos ni un solo recibo de vado permanente. ¿Por qué? Porque no tiene obligación de pasarlo. ¿Qué hizo
el alcalde actual, con su forma de actuar, su modus operandi que le caracteriza, aplicó la ordenanza y no tuvo bastante con cobrar ese año que, como la habíamos reformado nosotros, dice, esto está fácil. Nosotros la aplicamos y cuando todo el mundo se encienda decimos que esto lo aprobó el equipo de gobierno anterior. Yo la aprobé, pero yo no la apliqué y no había obligación de aplicarla. Él la aplicó, pasó los últimos 4 años, que está todo el mundo endemoniado, y lo que no sabe la gente es que él se podía haber esperado, haberla reformado y haberla aplicado con el precio nuevo. No, es que le salía el negocio redondo, le echó la culpa a esto, la han subido ellos y yo no tengo nada que ver. Y luego si hay algún problema de recaudación, porque la recaudación, Juan, la llevábamos nosotros desde el ayuntamiento, se la quitamos a la Agencia Regional de Recaudación, porque la agencia se queda entre 30 y 35.000 euros todos los años, en concepto de tramitarnos los tasas de impuestos municipales. Alejandro me consta que una vez que entre al ayuntamiento va a volver a retomar la recaudación, porque si no tienes control de los ingresos no tienes nada, ¿vale? Y eso no son formas de operar ni de hablar. Me parece bastante sucio que se utilicen esas argucias, esas artimañas, cuando es una cosa que no tenían por qué haber pasado. Pues hemos aclarado muchas cosas esta tarde. Juan José Andreu, ha sido un placer. Pues placer ha sido mío. Tendremos oportunidad de hablar de seriedad, de progreso y conocer el programa en profundidad con el propio Alejandro López, el candidato. Seguro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros como siempre. También gracias a ustedes. Muy buenas noches.